Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta, estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, este estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto. Ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa. Están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas tenemos tres grandes especialistas, tres grandes abogados que nos van a hablar de los temas más candentes, más acuciantes que están ocurriendo en estos momentos en nuestra sociedad y que están ocurriendo en nuestra nación. En concreto vamos a hablar de ese asalto al Poder Judicial que ha propiciado este gobierno socialcomunista en contra del Consejo General del Poder Judicial. Ha rebajado, han presentado una propuesta de ley en el que se rebaja de una mayoría reforzada de 3/5 a mayoría absoluta. Eso significa que con ese gobierno Frankenstein, esa mayoría que ellos consiguieron para gobernar, que es pues con separatistas, con proetarras y demás, pues van a conseguir poner a sus jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Esto es mucho más grave de lo que se piensa, porque a través del control del Consejo General del Poder Judicial se pueden controlar las magistraturas y también se controla a la Junta Electoral Central. Entonces, eso significa que de cara a las siguientes elecciones puede estar el asunto complicado. También vamos a hablar, por supuesto, de un tema que nos preocupa a todos los que nos consideramos demócratas, a todos los que nos consideramos libres y liberales, que es el asunto de que el CNI, a través de un proyecto que se llama ELISA, está controlando plataformas digitales que no sean afines al gobierno, que contradigan al gobierno. De alguna manera lo están disfrazando como aquellas plataformas que fomenten fake news o que sus informaciones no sean verídicas, ¿no? Pero bueno, están persiguiendo plataformas digitales. Esto está pasando ahora, en el siglo XXI. Están persiguiendo plataformas digitales, pues como por ejemplo nuestro programa Estado de Alarma, que de alguna manera no sea afín al gobierno. Ya lo avisó la Guardia Civil en abril. Ya dijeron que estaban trabajando para minimizar
los casos contrarios a este gobierno socialcomunista. Estaban trabajando para minimizar pues, todas las posturas contrarias al gobierno. Y también vamos a hablar, pues volvemos al tema del PP, del caso Gürtel, de la moción de censura que le puso Sánchez a Rajoy y que fue la moción de censura que le encumbró. Pero parece ser que esa moción de censura va a ser fraudulenta, o sea, porque estuvo basada en una serie de argumentos que se esgrimieron en la Audiencia Nacional contra el PP por esa supuesta caja B que tenía el PP, que parece ser que ahora no va a ser verdad que había una caja B. Entonces vamos a hablar si el juez Ricardo de Prada ha prevaricado contra Rajoy y que fue uno de los que orquestó ese encumbramiento, ese asalto al poder de Sánchez y de Iglesias, ¿no? Entonces, bueno, paso a presentar a los invitados. Carolina Mata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Encantadísima de estar otra vez con vosotros. Muchas gracias, Agustín. Buenos días, un placer, como siempre, estar aprendiendo de vosotros, en este caso. Muchas gracias. Ricardo Ruiz de la Serna, ¿cómo estás? Rodrigo, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, yo quería empezar hablando de este asalto al Consejo General del Poder Judicial, este asalto pues, al Poder Judicial, ¿no? En general, que bueno, han presentado una propuesta de ley que la van a ganar porque tienen mayoría en el Congreso, entonces quieren rebajar de 3/5 a mayoría absoluta para renovar este Consejo General del Poder Judicial. ¿Vosotros qué opináis? Empiezo por Carolina, por ejemplo. Pues ¿qué voy a opinar? Que otra barbaridad más, otro atropello, y lo que me da la sensación ya que este gobierno, como tú dices, socialcomunista, entra como un elefante en una cacharrería, o sea, ya no se esconde, ya no disimula, ya va por todas, pero además en un tiempo récord. La exposición que has hecho tú al principio es que son puntos tan delicados que es que parece mentira que la gente esté a otras historias y que no se pongan las manos en la cabeza, porque, bueno, aparte ya de lo del Consejo del Poder Judicial, distintas asociaciones de jueces, de fiscales, hay voces ya muy destacadas que dicen que, bueno, que es una barbaridad. Pero vamos a ver, ¿qué estamos viviendo? Esto es un atropello. Bueno, ¿Tú como abogada crees que va a cambiar algo? O sea, que van a cambiar los jueces en algo o se va a notar en los juzgados este cambio. Yo siempre he defendido la independencia judicial y defiendo que los jueces son unas personas muy preparadas, muy honestas y que entiendo que no son personas que se dejen manejar fácilmente, pero vamos a ver, todos tenemos ideologías, al fin y al cabo somos personas y tiramos por una ideología o podéis tirar por otra. Nadie está a salvo de que, pues que además a las pruebas me remito. El juez de Prada se ha extralimitado con su argumentación en contra del Partido Popular. Qué casualidad siempre que contra el Partido Popular los jueces parece que no tienen tanto miramiento como... Vamos a hablar después de eso. Agustín. Vamos a ver, más allá de una barbaridad, es que es simplemente ilegal, es que es simplemente inconstitucional. Y el porqué es clarísimo. El artículo 122 de la Constitución dice que para la elección por parte de los miembros del Senado y del Congreso de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que le corresponde, es necesaria 3/5 partes. Pretender mediante una ley orgánica cambiar eso es simplemente ir en contra de la Constitución. Para modificar la Constitución hacen falta una mayoría de 3/5 partes del Congreso y del Senado. Y modificar concretamente eso exige la modificación de la Constitución. Entonces, ¿qué significa todo ello? Que para ese paso se han saltado el paso previo, es decir, se han saltado el acuerdo de las 3/5 partes del Congreso y del Senado para modificar
el cambio de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, es que esto no va a ir a ninguna parte. Esto es simplemente una especie de brindis al sol que no va a conseguir absolutamente ningún resultado, porque, insisto, es inconstitucional. Y además sigue, curiosamente, el mismo criterio en uno de sus aspectos de la reforma polaca que en su momento la propia Polonia, país ultranacionalista, retiró cuando se presentó el famoso recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos en Europa. Obviamente, insisto, es simplemente una demostración de que, no iba a decir la República Bolivariana, es que no es ni tan siquiera la República Bolivariana, es la República de la Ineptitud llevada al extremo máximo, porque no tiene ninguna posibilidad de que tenga virtualidad como tal esta reforma. Pero el hecho de proponerlo ya es una barbaridad. Pero sobre todo por la ignorancia, más allá del contenido, por la propia ignorancia que denota la actuación en esos términos. Pero además sin vergüenza, porque no les da vergüenza. No. A cualquier persona en su sano juicio, en Bueno, estos términos, les daría un mínimo de vergüenza. Eso también. ¿No? el tema es que hay un paralelismo muy, muy preocupante sobre lo que pasó en Venezuela, que Hugo Chávez, pues, es que, bueno, no nos tiene que sorprender, ¿no? Porque Pablo Iglesias, Monedero y demás eran asesores en su momento de Hugo Chávez, fueron los que asesoraron a Hugo Chávez para que hiciera todas las barbaridades que hizo. Y es que Hugo Chávez rebajó la mayoría de 2/3 partes de la Asamblea Nacional a una mayoría simple para elegir a los jueces del alto tribunal. Y este hecho fue denunciado por la ONG Human Rights Watch por atentar contra la independencia de la justicia. Y es que está pasando algo parecido cuando Bruselas está dando un toque a Sánchez de que está atentando contra la independencia del Poder Judicial en un país, pues, esto perteneciente a la Unión Europea. Entonces, es que es algo impresionante. Quería escuchar la opinión de Ricardo Ruiz. ¿Qué tal, Ricardo? Cuéntanos. Pues yo lo veo de una manera diferente. Yo, Rodrigo, me temo primero que va a salir adelante la reforma. Sí, ¿no? Que esto va a provocar unos cambios muy profundos. Primero en la administración de justicia. No porque el Consejo General del Poder Judicial ponga las sentencias, porque no las pone. Pero tú hablabas antes de su tarea indirecta a propósito de los nombramientos, que pueden tener repercusiones incluso a propósito de la Junta Electoral Central, pero yo quería hablar de otra cuestión, que es, por ejemplo, el ejercicio de la potestad disciplinaria, que sobre los jueces tiene una gran importancia. Y eso es se te oye un poco mal. Si puedes alzar un poquito la voz, por favor. Y a ver si ahora me oyes mejor, Rodrigo. Sí. Bueno, decía que el Consejo General del Poder Judicial tiene una tarea importantísima en el ejercicio de la potestad disciplinaria. Entonces, claro que tiene importancia en los nombramientos, en la potestad disciplinaria y en la propia organización de la actividad judicial, que es paralela al resto de la administración de justicia, en algunos casos está a cargo de las comunidades autónomas o del Ministerio. Lo que ocurre es que creo que también es bueno que nos ponemos a pensar, como abogados y como juristas, en qué consiste esta reforma. Porque fíjate, Rodrigo, que no es una reforma menor. Primero, consolida la tendencia a la politización que consiste en que los partidos se repartan cuotas. Ricardo, se te escucha mal. A lo mejor quitándote los auriculares y hablando. Esa es la batería de los Sospecho que puede ser que sea la batería de los auriculares, porque es que se oye borroso, se oye un poco. Voy a hacer una cosa, voy a interrumpirlo y vuelvo a entrar. Venga, perfecto. Y a lo mejor haciendo la viva voz sin los auriculares, mejor. Vale, Perfecto. Gracias. Carolina, ¿querías comentar algo? Bueno, pues que hasta Polonia, por lo visto, ha preguntado a la Comisión Europea si piensan sancionar a España por esta propuesta de reforma. O sea, Es lo que comentaba Agustín, ¿no? Pero es que, a ver, yo, más allá del voluntarismo que cada uno pueda hacer en relación con el buen fin o el mal fin de toda esta historia,
a dónde puede llegar la ley. Insisto, es que la Constitución es absolutamente clara. Artículo 122 de la Constitución dice que deben ser 3/5 partes. Para modificar eso, tienes que modificar la Constitución. No lo puedes hacer a través de una ley orgánica. No lo puedes hacer a través de un decreto ley de los que nos tiene acostumbrados, en este caso, el actual gobierno. Es decir, usted tiene que modificar la Constitución y eso es materialmente imposible a día de hoy. Por lo tanto, yo creo que en el fondo también, para decirlo todo, el PP también tiene que hacer un ejercicio, a este Partido Socialista que ahora anda un poco absolutamente alocado y con unas resoluciones, con un comportamiento casi diría guerra civilista, reconducirle e intentar llegar a acuerdos de Estado. El reparto proporcional en un momento determinado de miembros en el Consejo General del Poder Judicial puede ser factible. Puede ser factible que el Consejo General del Poder Judicial esté representadas todas las formaciones políticas. Pero actuar solo por mayorías conduce a un absoluto absurdo. Pero quiero seguir escuchando a Ricardo, como que no estoy de acuerdo con él, para seguir admitiendo sus argumentos. Ricardo, sí. No, yo creo que tenemos que pensar primero en la politización que supone el reparto de cuotas entre los partidos políticos. Esto ya es malo. A mi juicio hay porque incide en la politización de la justicia. Hay un segundo aspecto, que es la reducción de la mayoría necesaria para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y en tercer lugar, que van a restringir la capacidad de actuación del Consejo una vez cesa su mandato, que es algo que la propia ley orgánica del Poder Judicial, y mucho menos en la Constitución que nos recordaba Agustín, esto no viene. Es decir, la ley deliberadamente permite que el Consejo, una vez ha terminado su mandato, pero en tanto no se renueva, continúe con plenos poderes, con plena capacidad de actuar, y quieren cambiar las tres cosas. Quieren incidir en la politización de la justicia, profundizar en ella, quieren reducir la capacidad de actuación del Consejo General del Poder Judicial cuando está en funciones, y quieren rebajar la mayoría necesaria para la elección de los miembros. Pero disculpa, Ricardo, es que eso es modificar la Constitución. Sí, pero quiero decir que son 3 pasos decididos en la dirección equivocada. Donde yo decía que no estoy muy de acuerdo es en que yo me temo que lo van a hacer. Pero Ricardo, vayamos paso por paso. ¿Es que eso es modificar la Constitución? Pero ¿Es modificar el 122? ¿O no? Cuando el Constitucional admitió que los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que inicialmente debían ser nombrados por los propios jueces, fuesen nombrados por las cámaras, estableció una salvedad. Dijo, esto es posible y es acorde con la Constitución, mientras no se convierta en un reparto de cuotas de los partidos, que es exactamente lo que pretenden hacer. Entonces, si finalmente esta ley termina en el Constitucional, le darán al Constitucional, cuando lo tenga bien, porque algún día deberíamos hablar de esto, Rodrigo, deberíamos hablar de lo que tarda el Constitucional en poner las sentencias y en las consecuencias que eso tiene para la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Pero por volver al tema de la constitucionalidad, para cuando el Constitucional se pronuncie, habrá pasado mucho tiempo y la situación en la que estaremos será diferente. El Consejo General del Poder Judicial tendrá una capacidad reducida, sus miembros habrán sido cooptados por los partidos políticos y siempre podrán disfrazar que en realidad no ha habido un reparto de cuotas, sino que se han puesto de acuerdo en elegir a los juristas de reconocido prestigio. El problema que yo le veo de fondo... Ricardo, un paréntesis. Ahora que hablabas del Constitucional, también decían que Sánchez, el próximo objetivo era cambiar los jueces del Tribunal Constitucional para poner los suyos. Pero si lo que estamos viendo es un asalto a la justicia. Esto es lo que estamos viendo. Y se está produciendo a ojos vista y no lo ocultan. Es muy grave, es muy grave. Lo que creo que debemos, como juristas, para lo que creo que nos tenemos que preparar, es para ejercer las profesiones jurídicas en un entorno que hasta ahora no hemos conocido. Antes recordaba a Carolina, y yo estoy muy de acuerdo con ella, y con lo que decía también Agustín, con que en general la justicia, los jueces, magistrados, etcétera, son independientes. En general lo son. Luego puede haber excepciones, pero en general, incluso con esta ideología que pueden tener, que mencionaba Carolina, la persona que hoy va a pedir justicia por una reclamación de cantidad, por una discrepancia con
por un arrendamiento, puede confiar en que va a tener un juicio imparcial. Ahora bien, a medida que los jueces vayan recibiendo la presión política desde el Consejo General del Poder Judicial, hay muchas formas de ejercer influencia, desde la formación y la selección de los jueces, pasando por los programas de actualización, de reciclaje, de capacitación, y nos podemos terminar encontrando con usos alternativos del derecho, por no hablar directamente de sentencias resueltas sobre la base de criterios políticos. Creo que esto no será inmediato. Hay generaciones de jueces que se han formado en otro contexto, con otra cultura jurídica, con otros sistemas formativos. Pero sería un paso en esa dirección, y esa dirección es verdaderamente preocupante. Porque esa es la dirección de los totalitarismos, donde finalmente lo que se aplica no es la ley, sino la voluntad política del que en cada momento manda. Antes de rematarlo, no tiene que ver con el cambio del Consejo General del Poder Judicial, pero creo que es razonable traerlo, son los cambios que se preparan en la Fiscalía. La entrega a los fiscales de la instrucción de las causas penales. Esa es una de las cuestiones que cada cierto tiempo se plantea en España y que supondría un cambio profundísimo del modelo de proceso penal. Y que el juez quedara como un juez de garantías, pero claro, de garantías siempre que sea independiente. Si está politizado el juez y el Ministerio Fiscal, que también está politizado, tiene en su caso la instrucción de las causas penales, ya nos podemos preparar los abogados, ¿eh? Carolina. De todas formas, todos estos cambios, que son barbaridades, si no pretenden perpetuarse en el poder, se les puede venir también en contra, porque al final el ciclo de la política son cíclicos, a no ser que se quieran perpetuar en el poder. No, que va. En eso es que igual no escuchaste al señor Iglesias el otro día cuando le dijo al Partido Popular, oye, que ya jamás vais a volver a gobernar. O sea, iros acostumbrando que vuestra parte del espectáculo... Claro, es que por ahí va un poco toda esta historia. Es decir, podemos hacer cualquier tipo... El Partido Popular ni el PSOE se atrevieron a hacer una modificación de este calibre cuando tenían mayoría absoluta. Es decir, que lo podrían haber hecho. Pero claro, como ellos ya parten de una premisa que es, oiga, si ustedes ya no van a volver a gobernar, si ustedes van a seguir aquí un papel de comparsa, ustedes son la extrema derecha y la extrema derecha y ustedes se van a limitar un poco a hacer el papel de comparsa. Claro, esa es un poco la clave de todo esto. Yo sigo insistiendo en que lo veo meridianamente claro, la interpretación de la Constitución que está al arbitrio del Tribunal Constitucional, pues bueno, pues no queda de ser más que una interpretación, pero difícilmente se puede interpretar la expresión 3/5 de otra manera que no sean 3/5. O sea, chicos, a mí me puedes interpretar que el nombramiento tiene que hacerse a través de cuotas, mientras que, perdón, tal y como lo has explicado perfectamente, que no representen cuotas de partidos políticos, hasta ahí muy bien, se puede hacer de otra manera, pero es que, mire usted, tiene que ser elegido por 3/5 del Senado y 3/5 del Congreso. Y las matemáticas, de momento, 3/5 no es igual a 1/2. Lo diga porque, insisto, creo, yo soy de letras puras, pero creo que 3/5 es un concepto diferente a 1/2. Y 1/2 supone que usted está modificando la Constitución de manera implícita, y eso no puede ser. Aquellos para quienes hay la reserva de 3/5 explícita, aquellos para quienes la hay, se va a mantener. Pero para quienes no la hay, para quienes finalmente se tomó la decisión y se modificó la ley orgánica para que los nombraran también las cámaras de ahí. Ricardo, se te vuelve a ir mal. Ya por Dios, estamos aquí. Ahora se te oye mejor. Cuando te alejas. Rodrigo, nos están saboteando. Cuando te alejas se te oye mal. Cuando te alejas. Ahora. Decía, no, yo creo que es la tecnología que me está jugando malas pasadas. No, decía, no te preocupes. La reserva de 3/5 se va a mantener para aquellos para quienes expresamente se prevé, pero para los que no, para los que se acordó modificando la ley orgánica del Poder Judicial, es ahí donde van a incidir. Pero más allá de la mayoría, no me apeo, que ese es uno de los cambios. Pero pensar en la gravedad que tiene, no solamente para los juristas, para los abogados que llevamos procedimientos, sino para los ciudadanos que acuden a la Administración de Justicia, pensar en la gravedad que tiene. La cuestión de los nombramientos es grave, pero ¿y la de la reducción de la capacidad del Consejo General del Poder Judicial cuando esté en funciones? Va a haber periodos de, no me gusta mucho la expresión, pero de excepcionalidad, que es algo que la propia ley orgánica del Poder Judicial ahora mismo permite. El Consejo puede continuar funcionando hasta que se renueve con normalidad. Con la reforma que pretenden introducir,
el Consejo en funciones va a estar disminuido. Va a haber cosas que no va a poder hacer. Por ejemplo, nombramientos. Esto, que en principio uno pudiera pensar, no, bueno, esto es la burocracia, son cuestiones que no tienen que ver con la vida de los ciudadanos. Tienen muchísimo que ver con la vida. Sobre todo, por ejemplo, con la resolución de sentencias en dos aspectos que para la vida de cualquiera de nosotros son esenciales. El derecho penal, la interpretación de los delitos, ahí es nada. Y el contencioso administrativo, la jurisdicción contencioso administrativa. Planes urbanísticos, convocatorias de plazas para la función pública. Es decir, cuando se paralizan los nombramientos, toda la Administración de Justicia se resiente. Hasta ahora no se paraliza porque el Consejo General del Poder Judicial puede continuar actuando. Pero si la disminuyen, si le reducen la capacidad porque resulta que está en funciones, es al propio Consejo y la Administración de Justicia a quien ponen en una situación de excepcionalidad. Y fijaos que la excepcionalidad no es porque funcione mal, la excepcionalidad es porque no hay un control político sobre los nombramientos. Por eso quieren introducir la reforma, para que la haya. Claro, pero fíjate que en la sentencia contra la ley polaca, el Tribunal Europeo decía clarísimamente que es cierto que a la Administración de Justicia queda dentro de la discrecionalidad de los Estados miembros. Corresponde su organización a la discrecionalidad, pero siempre con un criterio fundamental e inamovible, el deber cumplir las obligaciones del derecho de la Unión. Claro, el derecho, y ahí esto quiebra indefectiblemente con el derecho de la Unión. La independencia, la imparcialidad y la inmovilidad de los jueces, utilizar un Consejo General del Poder Judicial en el que el régimen sancionador esté controlado por el poder político, en que la responsabilidad disciplinaria se convierta prácticamente en un visado político del contenido de las sentencias para que aquellas que no estén acorde con el criterio, la mayoría dominante, puedan ser eliminados o sancionados. Incluso la edad de jubilación, ese criterio que suelta de vez en cuando el señor Monedero hablando de, hombre, claro, es que aquí pasamos de dictadura a democracia en una mañana y los jueces pasaron del top al supremo en una tarde. Y claro, son jueces de la dictadura. Es decir, a todas aquellas personas que tienen... Todas esas cosas están en contra del derecho europeo. Y el derecho europeo, desgraciado o afortunadamente, nos sirve para que nos den subvenciones y que podamos seguir viviendo o seguir manteniendo el estado actual que mantenemos, pero también nos establece una serie de filtros y controles. Y creo, sinceramente, que esta ley no supera el tribunal, la constitucionalidad de la misma. Me remito a la sentencia del Tribunal Constitucional del 108 del 1986, ni supera los filtros del derecho europeo. Por lo tanto, más allá de eso, en medidas cautelares, esta sentencia debe quedarse absolutamente en nada. Esta resolución, esta ley, perdón. Pero ¿y el desprestigio que supone para España ya nada más plantearlo? Eso ya, ahí lo llevamos. Es que el desprestigio es el obvio de un gobierno que es un gobierno absolutamente impropio de un país como España. Italia y España estamos padeciendo gobiernos impropios durante mucho tiempo y desde hace mucho tiempo. Y quizás buena parte de eso esté en la dejadez de la sociedad civil y en esa especie de distanciamiento que tienen los ciudadanos frente a los políticos. Cuando te das cuenta que los políticos se convierten en gente que te puede cambiar el ritmo de vida y que pueden hacer barbaridades, en ese momento es cuando te empiezas a asustar. Y en ese momento es cuando te empieza a afectar. Y en ese momento es cuando pues todo cambia un poco. Y eso es lo que tiene que haber. Tiene que haber una revolución social en el sentido de, oiga, que cuando hay elecciones, el voto hay que meterlo y tiene sentido cada uno de los votos que se mete. Porque después pueden pasar cosas como esta. Hablaba yo ayer con un venezolano que me decía que claro, que lo que está pasando aquí en España es que está yendo mucho más rápido que lo que pasó en Venezuela. Vamos a hablar ahora del tema del CNI, de las plataformas digitales, pero es que a mí me decían ayer que es que Hugo Chávez tardó entre 5 y 10 años en empezar a cerrar medios de comunicación. Y es que esta gente lleva 2 años y ya están implementando... Y uno en funciones. Sí, y ya están implementando actuaciones y demás
pues dudosamente legales a través del Centro Nacional de Inteligencia para investigar y cerrar aquellas plataformas digitales y medios de comunicación que sean contrarios al gobierno, como ellos dicen, que sacó ayer OK Diario, erosionan la confianza en las instituciones públicas. Pero vamos a ver, ¿dónde está la libertad de expresión? Nos advertía ya José Manuel Santiago, que es el número 2 de la Guardia Civil, en abril, que decían que trabajamos para minimizar el clima contrario al gobierno. O sea, lo que decía Agustín, que decía Pablo Iglesias no hace mucho tiempo, pues hace poco, esto que le decía al PP, que ellos no van a estar nunca más en un Consejo de Ministros, es decir, se van a perpetuar en el gobierno. Hay una teoría que me dijo ayer este venezolano, que me decía, lo que puede pasar es que hay un tándem entre Sánchez e Iglesias, es decir, que compartan el poder. Primero gobiernas tú, luego gobierno yo. Y la profundización en el socialismo, pues a lo mejor se dará cuando Iglesias tenga aún más poder, pero es que a mí me parece preocupante porque ya se está dando. Entonces, quería hablar de este proyecto que tiene el CNI, que investiga plataformas digitales que erosionan la confianza en las instituciones públicas. Es un proyecto que se llama ELISA, que depende del Centro Criptológico Nacional, que dice que aquellos canales de comunicación que divulguen noticias descontextualizadas, según sus criterios, y erosionen la confianza en las instituciones públicas. El protocolo se llama ELISA. Entonces, decían también que parte del programa de Vox es una amenaza directa a las instituciones democráticas. Es decir, ya están acercándose, ya están rascando a ver por dónde pueden ilegalizar a Vox, por ejemplo. Entonces, quiero que hablemos de esto. Empiezo con Carolina. Carolina. A ver, el CNI no es un organismo ejecutivo, es un organismo que es verdad que los criterios los va a marcar la nueva comisión en la que también está integrado el señor Iglesias. Sí, los criterios van a variar y para esta nueva comisión puede haber determinados medios de comunicación que inciten al odio, que sean contrarios a criterios de feminismo. Pues sí, pueden cambiar los criterios, pero efectivamente el CNI no es un organismo ejecutivo, pueden emitir informes y poco más. Pero vamos, que otra barbaridad más. Verás, yo creo en esto realmente yo soy optimista porque soy optimista por naturaleza y creo que esto es un proceso y que se va a solucionar de una manera bastante más simple de lo que parece. Mira, yo creo que siempre veréis que intento utilizar, no intento faltar al respeto ni intento desmerecer a nadie, incluso a personas con las que no estoy de acuerdo en su opinión. Pero yo creo que en este caso el papel de Pablo Iglesias, más allá de que se crea él, es el del tonto útil. ¿Por qué? Porque aquí el realmente malvado y el realmente más inteligente es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sabe perfectamente que en Europa este gobierno no es que no esté bien visto, sino que no inspira ningún tipo de confianza. Pero para gobernar le hacía falta en este caso la existencia del, permítaseme la expresión, tonto útil, que es Pablo Iglesias y toda la cohorte de fans que ha tenido que meter en un gobierno que tiene que hacer de 21 para cubrir sus expectativas. Pero sabe que esto tiene un límite, sabe que esto tiene una limitación temporal. Y además las pruebas son los resultados las encuestas que se están realizando. El PSOE sube, Izquierda Unida y Podemos baja. Y él se va a acabar quitando el lastre de Pablo Iglesias. Pero se lo va a acabar quitando porque en Europa también le van a obligar a quitárselo. Porque el Grupo Socialista Europeo le va a impeler a, oye, quítate a este de encima porque por ahí no vas bien. Esto no es Grecia, esto no es Chipras. Y evidentemente esto va a ser así.
¿Qué ocurre? Que mientras tanto, al tonto útil hay que darle de comer. ¿Y cómo se le da de comer? Pues con estas chorradas panfletarias que le encantan. Esta grandilocuencia de estadista. Pero Agustín, ojalá fuera Tsipras, porque la izquierda en España es mucho más virulenta que en Grecia. Pero es que depende de lo que tú llames izquierda. Claro, es que aquí el problema está en determinar que queda muy fácil. Yo siempre he dicho que qué fácil es hablar de extrema derecha y qué difícil hablar de extrema izquierda. Cuando está bastante más claro lo que es la extrema izquierda, anticapitalista, antisistema. Pero ¿tú qué opinas de esto que está haciendo el CNI? ¿Tú no crees que está vulnerando derechos civiles o que está atentando contra la libertad de expresión? Porque a mí, por ejemplo, yo que tengo, aparte de trabajar en estado de alarma, yo tengo un periódico que se llama España es Voz, que es un medio de comunicación que tiene una línea editorial muy concreta. Y la línea editorial que tiene, por ejemplo, mi periódico no es afín a este gobierno. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Me van a investigar y cerrarme el periódico? Es que no lo entiendo. A ver, mira, yo el otro día te decía que teníamos que tener intervenciones breves y yo soy el primero que tengo que tener intervenciones breves. Y voy a ser muy breve. Sí. Mira, en este país Le doy la palabra a Ricardo. Existe algo que es lo políticamente correcto, que alguien ha definido como que es el pensamiento común general de todos y es el pensamiento que diariamente te introducen por todos los medios de comunicación, por todos sin excepción. Para que tú oigas a un juez hablar de una a un juez que no sea de Jueces para la Democracia, tienes que buscar muy mucho. Muy mucho. Te aparece a lo mejor uno de la Asociación Independiente, pero muy mucho. Todos los días, en todas las tertulias, tienes a un juez. Sí, Jueces para la Democracia, pero el ciudadano cuando lo ve dice, coño, es un juez. Y si este juez está opinando de esta manera, pues hombre, el peso de la manipulación en este país, más allá del control del CNI, viene por todos los medios de comunicación. Y no nos damos cuenta. Y entonces es muy necesario que se creen medios de comunicación alternativos, contra la verdad oficial, contra lo que la señora Beni, Elisa Beni, porque por cierto lo del CNI no vendrá Elisa, no tendrá vinculación con Beni, no, me he liado, no debe venir. Creo que es la nueva propuesta socialista, meter a Elisa Beni en la comisión del CNI. De comisaria jefe. Perdona, y a Cristina Fallarás en Televisión Española, en el Consejo General, pero es que ya lo han intentado, es que es toda una broma. Por eso digo que son los medios de comunicación. A mí el CNI, bueno, pues que investiguen. Dentro de nada los investigarán. Lo único que puede hacer es emitir informes y elevarlos a presidencia. Es que tampoco el CNI va a llevar un candado. Da igual, pero no deja de ser peligroso porque esos informes van a altas instancias que son las que tienen el poder para cerrar los medios. Ricardo. Mira, todos los estados han desplegado en los últimos años estrategias para hacer frente a las guerras informativas. Las campañas de propaganda, las llamadas campañas de fake news. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre lo que es la defensa del Estado y de sus instituciones y lo que es la defensa del gobierno, o más aún la defensa de una determinada política del gobierno. En toda la Unión Europea, tanto en la Unión como en los países miembros, existen estrategias para hacer frente a las campañas que buscan deslegitimar, desprestigiar, erosionar las instituciones del Estado. Y en España estamos viendo intentos de erosionar y de desprestigiar instituciones del Estado realmente muy graves. Piénsese, por ejemplo, en las campañas, porque ya no es una sola, contra la jefatura del Estado, contra el rey. Que son campañas tendentes a dinamitar una de las instituciones del Estado constitucional. Pensemos en las campañas contra determinados jueces y contra el Poder Judicial en Cataluña, por ejemplo, donde ha habido hostigamientos, ataques. Entonces, el Estado dispone de recursos para defenderse, dispone de estrategias. Lo que pasa es que lo que tú describes, Rodrigo, es algo diferente. Porque lo que tú describes, lo que te preocupa, es la utilización de los recursos del Estado, no para los fines comunes, para el beneficio de todos, sino para la imposición de una determinada línea política. Yo no he leído la censura. Entonces, lo que pasa es que fíjate que la censura es una de las dimensiones. Y tú has dicho, bueno, el peligro de que se cierre. Pero a mi juicio, más allá, yo no he leído el protocolo. Entonces, por mi parte sería temerario decir piensan hacer esto o lo otro porque no lo he leído. Pero Ricardo, es que
es que es cierto lo que tú dices, pero no hace mucho tiempo José Manuel Santiago, recordemos, el número 2 de la Guardia Civil, que dijo que trabajamos para minimizar el clima contrario al gobierno. O sea, es que lo dijo la Guardia Civil. O sea, lo dijo en rueda de prensa, que lo escuchamos todos. Trabajamos para minimizar el clima contrario al gobierno. Y de repente ahora aparece este protocolo del CNI, que es muy claro. O sea, yo creo que hay una conexión clarísima, que yo creo que no es, como tú bien dices, pues a lo mejor investigar aquellos elementos que atenten contra las instituciones principales del Estado, sino que yo creo que es un protocolo dirigido a censurar todo lo que sea contrario a este gobierno. Más que proteger los intereses nacionales, es proteger los intereses del gobierno. Sí. Que no son las competencias del CNI. Es que no mira, he sacado de internet, de la página del CNI, ¿qué es el CNI? El Centro Nacional de Inteligencia es un organismo público responsable de facilitar al presidente del gobierno y al gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones. Es decir, controlar las fake news, yo creo que no entra dentro de las competencias del CNI. Y sobre todo cuando las fake news también las puede promover el gobierno. Sí, Echenique creo que es muy dado a divulgar fake news. Quería escuchar a Ricardo. Ricardo. Sí, depende. En todos los estudios de inteligencia, en todos los informes que anualmente... Acércate un poquito. En todos los estudios de inteligencia, en todos los informes que anualmente publican los servicios homologables a los españoles, a los alemanes, los finlandeses, los franceses, por supuesto, los británicos, todos ellos incluyen como uno de los aspectos a los que hay que prestar atención las campañas de noticias falsas, de propaganda, de desinformación, de distorsión, de desestabilización. Y en España lo hemos padecido. Uno de los ejes centrales del golpe de Estado en Cataluña del año 2017 fue precisamente la manipulación informativa. En el exterior, en el extranjero, fuera de España, y en el interior de España. Y la movilización y la agitación de las masas, en su dimensión violenta, con los acontecimientos que vimos, y en su dimensión no violenta física, pero sí de violencia verbal y de violencia simbólica en medios de comunicación. Es decir, esto lo hemos visto. Las campañas con fotografías falsas, con falsos testimonios de agresiones, con supuestas violaciones de derechos humanos que quedaron refutadas incluso en horas posteriores, pero ya se habían viralizado por todo el mundo. Esto lo hemos visto. Entonces, uno podría incluso pensar que cómo es que no empezaron a hacerlo antes. Lo que pasa, Rodrigo, es que lo que tú denuncias es distinto. El Estado está dirigido por un gobierno que dirige la acción interior y exterior del Estado, la política interior y exterior. Pero no es lo mismo. Una cosa son las instituciones del Estado y otra cosa es la crítica al gobierno. Entonces, lo que tú planteas, yo insisto, yo no he visto el protocolo y me parecería temerario dar mi opinión sobre un protocolo que no he leído. Lo que sí creo es que como ciudadanos, y no digamos como juristas, por supuesto, esta distinción es esencial, porque criticar al gobierno no es criticar a la dirección o al ministro correspondiente, o al secretario de Estado correspondiente, o al director de un determinado órgano administrativo, no equivale a deslegitimar. Lo que estamos viendo en España son campañas de deslegitimación contra la monarquía, sí, contra los jueces. ¿Hace falta que recuerde las campañas que durante años han hecho los nacionalistas vascos y catalanes sobre las pretendidas torturas? Que formaba parte de las instrucciones que recibían los etarras. Denunciarlas sistemáticamente, y fue uno de los ejes vertebradores, por una parte, de los intentos de deslegitimar a España en las instancias internacionales. Y en la actualidad, de intentar blanquear a ETA. Presentando que hay una equiparación entre lo que hace el Estado y lo que hace una organización de asesinos. Entonces, claro que nos podemos parar a pensar y podemos decir que se protejan las instituciones. Donde hemos de estar alerta es en que, sobre pretexto de proteger a las instituciones, no se termine propiciando la impunidad de conductas gubernamentales que, a mi juicio, merecen los más severos reproches. Los más severos reproches.
Entonces sí creo que debemos estar atentos. Es cierto que existen distintas instancias de control. Existe un control interno, existe un control a través de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y existe un control parlamentario. Sí. La Comisión de Secretos. Sí, Y yo me imagino que esto se terminará llevando a la Comisión de Secretos. Me imagino, porque la noticia es una noticia que ha tenido cierta trascendencia. Sí, la noticia tiene importancia. A ver, yo no he querido quitarle importancia haciendo el chascarrillo, porque efectivamente tiene su importancia. Hay que tener también en cuenta que hay unidades de policías que están adscritas al CNI, o sea que no es un organismo tampoco baladí. Que sí que es verdad que si es momento de intervenir comunicaciones o telefónicas o restringir determinados derechos constitucionales, sí que es verdad que está al amparo del Tribunal Supremo, que por ahí pues tenemos la seguridad de que bueno, van a cumplir estrictamente la legalidad. Pero bueno, que no es un organismo tampoco para no tener en cuenta y hay que denunciarlo, y si nosotros tenemos la oportunidad de, a través del programa tuyo, Rodrigo, del veredicto, pues ahí quería yo llegar. Porque, que la gente entienda que sí. Sí. Perdóname, pero si te preocupa esta noticia que has leído, no te leas lo que piensan hacer con la Fiscalía, porque entonces sí que no vas a dormir. Y a diferencia de lo que puede suceder en este contexto del que estamos hablando, con un proceso penal abierto sí que te pueden meter en la cárcel. Y como medida cautelar te imponen unas medidas económicas que te obligan a cerrar el medio. Es decir, puestos a preocuparnos, son muchos los elementos por los Pero, ¿por qué cauce legal te puedes defender? Es decir, imagínate que nos cerraren esta alarma o me cerrasen a mí España es Voz. Esto, ¿qué podría hacer yo? ¿Cómo lo podría denunciar? ¿Cómo me podría defender? Carolina. ¿Perdona? Tienes que llamar a Carolina y a Agustín. Eso te pasa. Venga, va. A Carolina, a mí no me llame porque tengo yo mala luz. Aquí no. A ver, lo digo, hay cauces para defenderse. Pero lo que quiero decir es que, más allá de una noticia esporádica que podemos ver, la cuestión de la justicia en España es la que nos tiene que mover a la preocupación. La cuestión de la Fiscalía, de la que se habla muy poco. La cuestión de los jueces. No hemos hablado de la abogacía. Igual algún día teníamos que hablar también de la abogacía. Coméntame el tema de la Fiscalía que estabas diciendo. No, el proyecto de que sean los fiscales quienes se hagan cargo de las instrucciones y que los jueces queden como jueces garantes de derechos. Pero que el impulso de la instrucción y la orientación de la instrucción esté a cargo de los fiscales, donde el nivel de politización es mucho más alto. Era hace pocos días que hablábamos en este mismo programa sobre el nombramiento de la fiscal general del Estado, etcétera, su trayectoria política. Bien, no voy a volver ahora sobre esto. Pero las propuestas para la Fiscalía, las propuestas para la Judicatura, las dificultades con las que cada vez nos vamos encontrando más los abogados y en general las personas que trabajamos en el ámbito de las profesiones jurídicas para ejercer la defensa, la creciente presión que existe sobre instituciones esenciales para el ejercicio de la defensa como el secreto profesional. Es decir, son muchas las cosas, Rodrigo, que nos tienen que mover a preocupación. Te lo digo porque me he quedado pensando, si te preocupa ver una noticia, no sigas la actualidad de la Administración de Justicia en general, porque lo que te contaba tu amigo venezolano, también me lo han contado amigos venezolanos y argentinos y chilenos, de muchos países hispanoamericanos, con quienes existen evidentes cercanías y vínculos de proximidad y de culturas jurídicas. Y si uno habla con venezolanos, con argentinos, con chilenos, con bolivianos, nicaragüenses, ¿sí? Y hay motivos para preocuparse. Bueno, pero solamente una acotación. Tú has hecho, al final nos ponemos especialmente filosóficos y hacemos reflexiones tan absolutamente gigantescas que quizás pues la gente se queda un poco... Yo voy todavía más allá. En el fondo, lo que se pretende filosóficamente es que el 78 ha muerto, que los medios de información sean las redes sociales, que los periodistas todos tengan bufanda, que los niños puedan pasar de clase, de curso sin aprobar,
que la gente sea cada vez más torpe, cada vez la gente piense menos, cada vez la gente esté más ideologizada, cada vez la gente tenga unos criterios mucho más primarios, cada vez el espíritu crítico sea menor, cada vez que te den la comida, las lentejas pasadas por puré, es decir, oye, no tengas ni que masticar. Lo políticamente correcto tienes que pensar esto. Solamente puedes pensar esto. Y si no piensas esto, está mal. Cuando los exclases los hacía yo, estaban muy bien. Cuando me los hacen a mí, es una barbaridad. Cuando patear a la Guardia Civil me llenaba de orgullo en un momento determinado verlo, ahora me protege en mi casa. Cuando había que quitar las calles a reírse de Carrero Blanco o criticar a Queipo de Llano o hacer cualquier tipo de afirmación contra un militar de la dictadura, es un acto heroico. El quitar el nombre de la calle, a Largo Caballero es un acto deplorable, y que haya calles con el nombre de la Pasionaria o calles con el nombre de Santiago Carrillo es algo normal, digno de encomio. Cuando le van a quitar la estatua y claro, yo estoy ahí para celebrarlo. Pero perdona, cuando te están diciendo que FRAP no era una organización terrorista y que bueno, ETA, a ver, tampoco es para tanto. Es ese revisionismo histórico el que, claro, en ese momento empiezan a haber fake news, en ese momento mensajes contradictorios que van en contra de lo que es oficial. Hablaba Ricardo con mucho acierto de Cataluña. Es que en Cataluña hay mucha gente que ve la historia desde hace 30 años con la transferencia de la educación desde un prisma absolutamente distorsionado. Pero ya da igual, ya esa generación la has perdido. Entonces ya has perdido ese nexo de unión. Claro, la justicia, la educación, todo está absolutamente distorsionado y vamos a una absoluta catarsis social, y que solo se puede frenar desde el equilibrio, tampoco desde posturas especialmente radicales, pero de una reeducación propia en conjunto de la sociedad. Yo creo, Agustín, que la pedagogía, por ejemplo, que está haciendo Vox a través de esa batalla cultural, como le llaman ellos, es importantísima, es lo que tú decías, ¿no? Que la reeducación, o sea, la pedagogía es un trabajo muy tedioso, que va a costar décadas, yo creo, años, pero es muy importante que haya alguien que intente, que trate de hacer una pedagogía social para pues volver pues a la verdad, ¿no? A la verdad. Es que la sociedad está tan mal. ¿Habéis visto el vídeo de Pedro Sánchez que sale como en un mitin hace años en el que criticaba a Pablo Iglesias? Porque yo le digo, hombre, es que hay que ver las políticas sociales, pero él lo primero que me dice es controlar el CNI. Y yo le digo, hombre, Pablo, pero vamos al feminismo. No, porque los jueces... ¿Y ahora? Sí. Quedo, de verdad, yo hago desde aquí un llamamiento al votante del Partido Socialista que tenga un mínimo de no sé. Carolina, créeme, el tonto útil es el tonto útil que ha conseguido el sueño de Pedro Sánchez de llegar a ser presidente del gobierno. No hay más. Y a los tontos útiles hay un momento determinado en el que se les da una patadita y se les empuja fuera. Y eso es lo que va a ocurrir aquí. Pero Agustín, perdona, lo has dicho. Sí, Carolina, termina. Sí. No, perdona, que es que lo has dicho tú antes. Lo importante es el día de las elecciones que la gente lleve su voto y lo meta en una urna. Si las personas siguen votando esto que tenemos encima de la mesa, yo es que ya pierdo la esperanza de una vida inteligente, una vida inteligente en el país. Bueno, vamos a cerrar este tema. Quiero hablar, tenemos que hablar del tema otra vez del PP, se enlaza también con este tema, ¿no? Con este gobierno socialcomunista de Sánchez, de cómo se encumbró, ¿no? De cómo llegó al poder, y fue a través de una moción de censura, recordemos, que le puso a Rajoy. Entonces, están saliendo ahora informaciones de que parece ser que esa moción de censura fue fraudulenta porque estuvo basada en una serie de argumentos en la Audiencia Nacional que parece ser que no eran del todo ciertos o se extralimitaron en esos argumentos sobre la supuesta caja B y sobre la supuesta organización delictiva que era el PP.
Entonces, yo os quería preguntar, ¿prevaricó el juez Ricardo de Prada, que dio realmente, fue el que realmente dio el poder a Sánchez con esta sentencia, que parece ser que fue una farsa, esta sentencia? Entonces, empiezo otra vez por Carolina. Carolina. Prevaricar no entiendo que sea prevaricar. Se extralimitó, atacó indiscriminadamente al Partido Popular a sabiendas, eso sí, prevaricar no, bajo mi punto de vista jurídico, pero vamos, yo creo que a día de hoy este señor pues no se puede sentir muy orgulloso de esa sentencia que redactó y en los términos en las que los redactó. Y el Partido Popular pues hace muy bien en alzar su voz y en defenderse y en decir, pues mire, esto no nos parece bien y ponerlo de manifiesto, sí. Agustín. Yo estoy completamente de acuerdo con Carolina. Efectivamente, hablar de prevaricación no es ajustado a derecho, pero que no se olvide nadie, porque aquí también parece que nos olvidamos, que buena parte de la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo la tiene un señor que se llama Mariano Rajoy Brey, porque Mariano Rajoy Brey tuvo que haber convocado elecciones de manera instantánea en el momento que se planteó la moción de censura, por muchos motivos. Y evidentemente el hecho de lavarse las manos en esa lucha interna que existía dentro del Partido Popular entre Soraya y quien no era Soraya, y no querer dar el brazo a torcer, pues igual pecó, y esa consecuencia de ese pecado la estamos padeciendo ahora. Se tendría que haber convocado elecciones en ese mismo instante y que la gente hubiese decidido el sentido de su voto y no entregar el país pues como lo entregó y de la manera tan absolutamente ridícula que lo hizo. Sí. Incluso con el paripé del último día de la moción de censura, que, estaremos de acuerdo que fue un poco ridículo. El PP también tiene muchas cosas que callar, el PP tiene muchas cosas que esconder. Veremos a ver si Bárcenas, ahora como con la cuestión de su mujer, pues no saca más trapos sucios a pasear. Y hombre. El tema, Agustín, es que volviendo a esto de este juez, decían que su cuestionada imparcialidad durante el caso del PP propició que el Pleno de la Sala Penal apartara al magistrado del juicio de la Caja B del PP por haber destruido su apariencia de imparcialidad, y esto es literal, sin duda, al incluir valoraciones políticas que no eran necesarias en la pieza que condenó al PP como partícipe a título lucrativo. En concreto se refirió a afirmaciones como que entre el Grupo Correa y el PP se tejió pues una estructura de colaboración estable, o la utilizada contra Rajoy durante la moción. Se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional. Eran valoraciones que no venían a cuento, ¿no? para un magistrado, y fue apartado de este caso. Entonces, esas valoraciones fueron las que se utilizaron para luego llevarle la moción de censura a Rajoy. Fueron las que se utilizaron en el Congreso para meterle la moción de censura. Y bueno, tú tienes razón en esto de que Rajoy es un gran culpable, pero es que este tipo de valoraciones que se utilizaron para la moción de censura fueron las que nos llevaron a este gobierno que tenemos ahora, ¿no? Ricardo. Pedro Sánchez llegó al poder gracias a la mentira, se mantiene gracias a la mentira. Es decir, la mentira forma parte de la estrategia política de Pedro Sánchez. Y la sentencia le brindó una ocasión, y le brindó una oportunidad, y le brindó un instrumento. La sentencia, la primera sentencia, se entiende, por el tenor literal que contenía. Pero esto no convierte a la sentencia en constitutiva de un delito de prevaricación. Yo también creo que ahí no hay prevaricación. Creo que no la hay. No hay una resolución injusta a sabiendas. Hay una redacción de la sentencia que sirve como oportunidad, o que abre la oportunidad a una fuerza política para proponer una moción y recabar los apoyos necesarios. Claro que podría decirse, no, pero la moción salió adelante por los votos. Sin duda la moción salió adelante por los votos. Pero vino promovida y vino ocasionada por una mentira, sobre la base de una mentira, de un texto que era
que fue utilizado con un fin engañoso. Ahora bien, me parece también, Rodrigo, que tenemos en esto que hacer una reflexión como sociedad. La moción de censura se planteó sobre la base de una sentencia que no era firme. Y se tomó como cierto y como válido, no lo hizo todo el mundo, pero se hizo ante la opinión pública, el texto de una sentencia que no era firme. Y no quiero, yo no estoy entre quienes piensan que la sentencia que ha recaído ahora deje al Partido Popular muy bien parado. No. Creo que es una sentencia dura con el Partido Popular. Ahora bien, revoca y no dice lo que la primera sentencia afirmaba. Si volvemos la vista atrás, como decía antes, Pedro Sánchez llegó al poder, entre otras cosas, gracias a la mentira. Y se mantiene en el poder gracias a la mentira. Pues muy típico de los socialistas, llegar al poder en términos fraudulentos. Sí, no solo... Fíjate, pero Ricardo, fíjate porque es muy importante la diferenciación entre lo que son los hechos probados y los fundamentos de derecho. Que es algo clave. Es decir, en los fundamentos de derecho es donde se vierten ese tipo de afirmaciones, que son afirmaciones que lo que pretenden dar es consistencia al edificio que realmente es el importante, que es el de los hechos probados. Cuando tú tienes un juez politizado, que es a lo que vamos, a la politización de la judicatura, en ese momento vas a ver cómo se van a introducir cada vez más una diferenciación muy clara en los fundamentos de derecho que van a dar argasana a la propia estructura del edificio, a la propia estructura del edificio. ¿Qué ocurre? Pues que la legitimidad está clarísima. A los partidos políticos que apoyaron en este caso a Pedro Sánchez había que darles pocos argumentos. Daba igual que la sentencia fuera firme o no fuera firme. Era decir, ponerlos de acuerdo era el momento de... Y yo creo incluso que les coge por sorpresa, porque yo recuerdo a Pedro Sánchez decirle, si convoca usted elecciones, si se sube al estrado y convoca elecciones, yo inmediatamente retiro la moción. Y no lo hizo. Y no lo hizo por egoísmo, por victimización personal, porque los resultados que podían ser no podían ser favorables. No sé exactamente la causa, pero esa es la parte de la responsabilidad. Hablar de política y las sentencias no creo que tenga mucho sentido. Pero, Agustín, recordemos aquellos meses. Es verdad lo que dice. En los partidos políticos la sentencia podía haber hecho lo que quisiera, los partidos que defendieron, que apoyaron la moción, la hubieran apoyado de todas maneras, con tal de sacar a Mariano Rajoy del poder. Bien. O del gobierno. Bien. Pero se utilizó también para la opinión pública. Y surtió un efecto devastador ante la opinión pública. Creo que en esto tenemos que reflexionar como sociedad, sobre el uso político de las resoluciones judiciales. Este matiz que tú has hecho de la distinción entre los hechos y los fundamentos de derecho es central para la comprensión. Ricardo, el uso político que se hace en las resoluciones judiciales depende del lado del que venga, porque el tema de los ERTES, por ejemplo, estos socialistas que son unos expertos en manipular los medios de comunicación, que los tienen ahora mismo pues, prácticamente todos comprados, con el tema de los ERTES de Andalucía, o sea, de los ERES de Andalucía, perdón, lo disolvieron en una semana. O sea, ya nadie se acuerda de la sentencia de los ERES. Es decir, o sea, todo el mundo se acuerda de la Gürtel, todo el mundo se acuerda de Bárcenas. No, porque nadie se acuerda de los ERES. Lo lograron difuminar en una semana. Pero es que es impresionante. Sí, el objetivo es identificar al Partido Popular con la corrupción, cuando no es así. Es el Partido Socialista, el experto en corrupción, el mayor condenado por corrupción de Europa. Es que es extravagante, pero es así. Vamos a ir cerrando. Estoy de acuerdo, pero creo que esa memoria, ese olvido que tú denuncias, y en cuya denuncia yo coincido, dice mucho de los partidos políticos españoles, sí, pero dice también mucho de la sociedad española, Rodrigo. Dice mucho de nuestra falta de memoria. Antes hablábamos de esa idea de lo que llamabais la pedagogía. Rápido, Ricardo, sí. De la necesidad que hay de traer las cosas a la memoria porque se van olvidando. Antes has mencionado el asunto de los ERES. Es uno de los casos que podrían recordarse. ¿Y las sentencias relativas a la corrupción de los nacionalistas en Cataluña, qué te parece? Hubo alguien
que habló de la diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada. Pues nunca más, si alguien era Felipe González, nunca más cercano a la actualidad. Mira, hay un periodista, tú hablas de, hombre, ganaron la batalla de la opinión pública. Claro, si controlan la opinión pública. Controlan la opinión pública en todos los medios. Si hay un periodista que se llama Vicente Vallés, que hace un telediario un poco alternativo, o sea, que tampoco estamos hablando de la Fox, estamos hablando de un y lo están machacando sistemáticamente. Y eso sí, alaban a García Ferreras, a Mamen Mendizábal, que dan verdaderos mítines políticos diarios revestidos de la independencia que te da el periodismo. Es algo absolutamente ridículo y contra eso difícilmente se puede luchar. Porque enciendas el canal que enciendas, siempre vas a tener en la tertulia, insisto, un juez de Jueces para la Democracia, a una Fallarás de turno, a una Elisa Beni de turno, y que observarás que en todas esas tertulias el periodista que hace de Rodrigo Villar, que hace de mediador, que hace de presentador, siempre acaba como ridiculizando la postura del tertuliano conservador, del tertuliano un poco más, y alabando las virtudes de ese empuje de la Fallarás o de ese empuje de la Beni, esto es así. La verdad que si la representación del pues es así. es de Elisa Beni y de Cristina Fallarás, vamos, Pues apaga y vámonos. Pero te lo digo como ejemplo. Tú te sientas a ver un día La Sexta Noche y claro, no lo ves más. Porque es que cuando habla Marguenda, pues poco menos que el presentador se ríe, se sonríe. Bueno, es que es la cuota de hay que escucharlo un ratito. Pero el resto de los tertulianos, todo tiene un empaque en el cual, pues oye, parece que es que esta es la verdad oficial. Pablo Iglesias salió de La Sexta Noche. Tenemos a Pablo Iglesias porque lo promocionó La Sexta Noche. ¿Os acordáis que salía todo? También le convenía a Soraya en su momento, para debilitar al PSOE. Efectivamente. Un apunte, Agustín, tú te comiste a todos en La Sexta Noche, una vez. Pero porque es muy divertido. Porque, claro, a mí me preguntó el presentador muy amablemente, me dijo, bueno, oiga, por cierto, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿qué le parece la opinión sobre estos temas de Vox? Y le dije, pues mire, exactamente la misma que tenía el PP y Ciudadanos hace 4 días. La misma. No ha variado nada. Entonces ya me tildaron de que yo era de Vox. Bueno, pues yo no soy de Vox, ni muchísimo menos. Pero, hombre, es que, oiga, hay cosas que son evidentes. Pero vaya, de todas maneras, a mí en la tele no gusto mucho. No caigo yo muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Por haber aceptado nuestra invitación y a todos los espectadores de Estado de Alarma, muchas gracias por habernos visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos hablado del asalto al Poder Judicial por parte del Gobierno. Hemos hablado también de estas investigaciones que está haciendo el CNI contra plataformas digitales pues que atentan, ¿no? Como dicen, contra las instituciones del Estado, que se puede entender que atentan o que tienen una idea contraria a lo que dice el Gobierno. También hemos hablado de la posible prevaricación, si ha prevaricado este juez de Prada con el tema de la sentencia contra el PP que encumbró al Gobierno de Sánchez en esa moción de censura, que ahora dicen que es una farsa, que es una sentencia farsa. Entonces, bueno, hemos hablado de estos 3 temas con nuestros 3 grandes abogados, con Carolina, con Agustín y con Ricardo. Así que muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y ¡viva España!